Vamos a unirnos y vamos a cantarle que Él es fiel y que Él ha sido fiel. Amén. Recuerdo todo lo que has hecho tú por mí. Sanaste todas mis heridas con tu amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú. Cambiaste toda mi tristeza en júbilo. Sacaste del pozo mi vida por amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú, como tú. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Todo lo que has hecho tú por mí. Sanaste todas mis heridas con tu amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú, como tú. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Te exalto, te adoro. Jesucristo, tú has sido fiel conmigo. Te exalto, te adoro. Jesucristo, tú has sido fiel conmigo. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Tú has sido fiel, Señor. Sí, Señor, fiel aún en medio de las circunstancias. Tu nombre alabaré por siempre. Fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Sí, Señor, tu nombre alabaremos por siempre. Porque tú eres bueno, mi Señor. Porque tu misericordia es para siempre. Porque podemos respirar cada mañana. Porque tú nos das ese privilegio, mi Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré.
eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tu senda de justicia guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Canta de su fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Siempre será un placer y un privilegio compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo una etapa en la historia de la humanidad un tanto cuanto difícil,
Hay mucha confusión aún en el pueblo cristiano. Algunos dicen que la iglesia ya está viviendo la grande tribulación. Y esto es el resultado de la confusión de la situación que estamos viviendo. Pero queremos dejar claro que la venida del Señor está próxima. Él no ha venido todavía, pero Él viene en camino ya. Y esto nos lleva precisamente a prepararnos como iglesia. El Señor ha estado tratando con nosotros en esta iglesia acerca de que debemos prepararnos para el encuentro con el Señor, que ya está a la puerta. Y es por eso que el Señor ha preparado para usted, que nos está escuchando, que nos está mirando, a través de la tecnología, a través de estas redes, que para nosotros es una bendición enorme, porque haciendo uso de ellas podemos llegar hasta sus hogares. El Señor quiere que estemos preparados, que estemos consagrados para Él. De manera que el tema para esta ocasión será la consagración a Dios. El tema de este sermón es, repito, la consagración a Dios, y está basado sobre lo que se nos enseña en la carta del apóstol San Pablo, capítulo 12, verso 1. La consagración es el acto serio y solemne de dedicar una persona o una cosa al servicio de Dios. En la dispensación judía, en el Antiguo Testamento, por medio de varias transacciones, tales como la circuncisión de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pacto hecho con ellos, la manifestación de Dios y la proclamación de las leyes en el monte Sinaí, la dedicación del pueblo israelita en los montes de Ebal y Gerizim, absolutamente toda la nación judía solemnemente fue consagrada al servicio de Dios. Esto nos narra el segundo libro de la Biblia, es decir, Éxodo, capítulo 14, y Deuteronomio, capítulo 5. Para comenzar la destrucción de los primogénitos de los egipcios, los primogénitos de los israelitas y los primogénitos de los animales domésticos fueron consagrados a Dios, según nos lo dice Éxodo capítulo 13. Por medio del lavamiento, el ofrecimiento de sacrificios y el rociamiento de aceite o de sangre, los sacerdotes, el tabernáculo, los enseres, los utensilios, fueron todos ellos consagrados al servicio de Dios. Y escuche esto, y aún los diezmos y las ofrendas fueron consagrados totalmente a Dios. Por medio del lavamiento, el ofrecimiento de sacrificios y el rociamiento de aceite o de sangre, los sacerdotes, el tabernáculo, los diezmos y las primicias, todo ello participaron de la misma consagración. Ningún sacerdote entraba al lugar santísimo sin haber sido previamente consagrado, es decir, dedicado en su totalidad a Dios. En la dispensación evangélica, la consagración tiene más amplitud y mayor significación, porque incluye la dedicación, escuche, del creyente en cuerpo, alma y espíritu, por lo cual el apóstol San Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
al considerar estas sagradas palabras del Espíritu Santo inspiradas al apóstol San Pablo, hoy en esta ocasión deseo llamar la atención de todos ustedes, queridos hermanos. 3 puntos importantes dentro de la consagración a Dios. Número 1, el motivo de la consagración evangélica. Número 2, la naturaleza de esa consagración. Y número 3, el objeto de la misma consagración. El apóstol San Pablo en su epístola a los cristianos de Roma, después de considerar de una manera sabia, profunda y cabal 3 de las doctrinas fundamentales del cristianismo, a saber, el llamamiento eficaz y la justificación por la fe, procede a la consideración de esta santa y bendita creencia, bendita fe, empezando por la consagración a Dios. Nunca confundamos el cristianismo con las sectas religiosas, porque cristianismo, tal como está enseñado en el Nuevo Testamento, no es una religión de ritos y ceremonias, de nociones y especulaciones, sino de hechos y de principios y de verdades y de realidades. Por eso se nos enseña también que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad del Padre que está en los cielos. Que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Todos nuestros hechos, todas nuestras acciones, todos nuestros propósitos están basados sobre algún motivo. De consiguiente, el motivo de la consagración del creyente evangélico es, escuche bien, las misericordias de Dios. Ese es el motivo de la consagración, las misericordias de Dios, porque el santo apóstol escribió: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El apóstol San Pablo, no obstante haber estado revestido de una facultad divina, de un eclesiástico y singular poder y de una especial autoridad del cristianismo, tal como es la consagración a Dios, no se valió de la imposición, ni apeló al mandato, ni hizo uso del fraude, ni del engaño, sino de la súplica, del ruego. Porque dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ese apóstol y santo varón era un hombre suplicante, porque no tan solo rogaba a Dios por los hombres, sino también rogaba a los hombres para que obedecieran y sirvieran a Dios. El apóstol San Pablo no tan solo rogaba a los creyentes de la iglesia de Corinto, sino a todos los creyentes de la iglesia universal, para que presentasen su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Qué motivo tan noble tiene el creyente para consagrarse a Dios? ¿Qué causa tan gloriosa inspira al creyente para presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Qué razón tan convincente para consagrarse a Dios? Consideradlo bien en esta ocasión. Dice: las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios. Y es que las misericordias de Dios son tan inescrutables como son los misterios de la vida, son tan innumerables como las estrellas del cielo y tan grandes, pero tan grandes como la cantidad de granos en la arena de la playa del mar. Son tan incomprensibles como las cosas que Dios ha separado para los que le aman, y son tan inmensas como los límites del tiempo y del espacio. Las misericordias de Dios, sin embargo, son tan claras y tan manifiestas
que todo creyente puede comprenderlas fácilmente. Si deseamos estudiar una de esas misericordias de Dios, vamos a transportarnos imaginativamente en nuestra corta o mayor imaginación al miserable y pobre establo de la aldea de Belén en Palestina, y admiraremos allí al niño divino envuelto en toscos pañales, apostado en rústico pesebre, y miremos en ese santo niño al Verbo encarnado, al unigénito Hijo de Dios, Verbo existiendo como una virtud de Dios en el cielo, y al Verbo existiendo como la encarnación de Dios sobre la tierra, al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos trajo la viva y eterna palabra, la resplandeciente verdad, la eterna idea, la revelación espiritual de Dios, la luz que nuestra alma y de nuestra vida para manifestar las misericordias, el amor y la conmiseración del eterno Padre, a fin de que el creyente presente en su cuerpo lo presente en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esa es la consagración y la dedicación antes de que Él venga por su pueblo, por su iglesia. Sigamos a este Verbo encarnado en el curso de su desarrollo y de su crecimiento, y contemplarlo ya en la virilidad, andando a pie por los solitarios y accidentados y peligrosos caminos de Palestina, sin una piedra donde recostar su cabeza, en esta tierra hechura de sus manos, predicando en lenguaje sencillo y con un estilo vulgar y con una elocuencia natural, pero irresistible y persuasiva, las buenas nuevas de salvación. ¡Oh, doctrina sublime! ¡Qué frescura! Una doctrina que persuade, doctrina gloriosa que consuela e imparte nueva vida, doctrina excelsa que infunde fe, que engendra amor, derrama una esperanza en el ánimo del esclavo, en el espíritu del pobre y del desvalido y de todos los que también lamentan y que padecen las tiranías y las injusticias de la tierra. Sí, contemplemos al Señor Jesucristo, al Dios hombre, derramando de una manera gratuita, rica, abundante y copiosa la semilla del bien, de la bondad y de la benevolencia, ya limpiando a los leprosos, ya dando vista a los ciegos, y ya restituyendo a los paralíticos, ya sanando a los enfermos, ya consolando a los afligidos, ya alimentando a los hambrientos, ya curando a los endemoniados, ya mitigando las penas, ya enjugando las lágrimas, ya resucitando a los muertos. Y todo esto, ¿para qué? Para expresar las misericordias de Dios, por las cuales misericordias el creyente debe de presentar su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sigamos contemplando a ese Verbo eterno, al unigénito de Dios, y esa contemplación se trocará en compasión cuando le veamos en el Sanedrín judío siendo infamado y calumniado por los jefes de la iglesia, los guardianes de los oráculos divinos, los expositores y los enseñadores de las leyes santas, cuando le veamos en el pretorio romano oyendo la voz del pueblo cándido, safio e impío, pidiendo su crucifixión, después siendo entregado a los crueles e inhumanos soldados romanos para que lo abofeten, le escupan en el rostro, le escarnezcan y le maltraten, y luego en la vía dolorosa, llevando sus débiles y tiernos en sus tiernos hombros su tosca y pesada cruz, y al fin contemplándolo crucificado en el monte Calvario, rodeado del pueblo que le escarnece, de los soldados que le hieren, de los escribas
de los escribas y fariseos que lo insultan, abandonado de sus discípulos que le niegan y le desconocen, teniendo el rostro de la palidez de la muerte, nublados los ojos con un velo de sangre, caída la cabeza sobre el pecho, lívidos los labios, fatigado el aliento, fríos todos sus movimientos, saboreando en la amargura de la hiel y la acidez del vinagre, e impetrando perdón por sus enemigos. ¿Para qué? Todo esto, ¿para qué? Para revelar así las misericordias de Dios, para que el creyente presente en cuerpo y en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y al estar todos unidos contemplando la escena lúgubre, tétrica y conmovedora del Monte Calvario, consideremos que el Señor Jesucristo fue despreciado y desechado por los hombres, que fue un varón de dolores, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, recibió el castigo que nosotros debíamos recibir y fue crucificado por nuestros delitos y pecados para demostrar las misericordias de Dios, por las cuales misericordias debemos de presentar como iglesia nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Aleluya, aleluya. Pero en segundo lugar, en este tema de la consagración a Dios, veamos algo sobre la naturaleza de la consagración. Ya vimos el motivo y dijimos que el motivo son las misericordias de Dios. En segundo lugar, consideremos la naturaleza de la consagración, la cual consiste en la santificación del cuerpo, que es lo que se infiere de las palabras del inspirado apóstol, cuando dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El creyente debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque como los judíos presentaban los cuerpos muertos, ya fuera de toros, machos cabríos o corderos, como símbolos de consagración o dedicación a Dios, Dios quiere que los creyentes también presenten sus cuerpos vivos en sacrificio vivo y santo. ¿Por qué? En segundo lugar, porque el creyente, antes de ser regenerado, llamado y justificado, presentaba su cuerpo vivo como instrumento de iniquidad. Ahora Dios desea que usted presente también su cuerpo, pero un cuerpo vivo como instrumento de justicia y de santidad, tal como lo requiere la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 13. Número 3, porque como el creyente cree que el viejo hombre fue crucificado con el Señor Jesús para que el cuerpo del pecado quedara deshecho, así también debe de presentar su cuerpo nuevo en sacrificio vivo para que sirva, alabe y glorifique a Dios. En cuarto lugar, ¿por qué? ¿Por qué presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Porque en el cuerpo viejo reinaba el pecado para obedecer a toda concupiscencia. Así el cuerpo nuevo, ya regenerado, ya nacido de nuevo, debe ser presentado a Dios en un sacrificio vivo para que obedezca las leyes de la pureza, de la decencia y de la castidad y de la santidad. En quinto lugar, porque el creyente reconoce que su cuerpo es miembro del Señor Jesucristo y debe ser presentado en sacrificio para que sea un cuerpo limpio, honesto y virtuoso. Así lo declara la santa palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, verso 15. Pero ahora, en sexto lugar, ¿por qué debemos de presentar nuestro cuerpo? Porque si el creyente sabe que su cuerpo es, escuche esto, el templo del Espíritu Santo, entonces tal
cuerpo, tal templo del Espíritu Santo debe ser conservado casto, aseado e inmaculado, consagrado, dedicado como un vaso limpio para que Dios lo use. Pero en séptimo lugar, porque si el Señor Jesucristo ofreció su cuerpo en sacrificio vivo para que el creyente fuese salvo, pues entonces el creyente debe presentar también su cuerpo vivo no tan solo por gratitud y agradecimiento, sino también como una expresión de amor y para que el Salvador sea también magnificado, glorificado en su propio cuerpo. El creyente, pues, debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por medio de la santificación. De lo que deducimos también de lo que el apóstol San Pablo escribió a los creyentes de la iglesia de Corinto y a los de la iglesia de Tesalónica. A los primeros, es decir, a los corintios dijo: así que, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Y a los segundos, es decir, a los hermanos tesalonicenses, les escribe el Espíritu Santo a través de su siervo Pablo y les dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cuál es la voluntad de Dios? Santificados, consagrados, dedicados para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho que la santificación es la independencia de todo pecado o la conformidad del creyente con Dios. La santificación se manifiesta a sí mismo por medio de la pureza y nobleza de los pensamientos, la propiedad y la decencia del lenguaje, la generosidad y la delicadeza de los efectos y sentimientos, la bondad y la benevolencia de las acciones, la imparcialidad y la equidad de los juicios, el dominio del carácter irascible, la armonía de las relaciones, la tolerancia en las opiniones ajenas, la caridad en los defectos del prójimo y la uniformidad y la consagración en la vida. La santificación es, pues, una experiencia que puede ser instantánea en su recepción y progresiva en su en su operación. Así lo expresó el sabio Salomón por medio de esta bella metáfora. Mas la senda de los justos es como la luz de la mañana, que va en aumento y alumbra hasta que el día es perfecto. En el Salmo 15 se hacen estas solemnísimas preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de santidad? A lo cual Dios responde: el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno, aquel en cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente llamó o tomó cohecho. El que hace estas cosas, dice este salmo, no resbalará para siempre. Es imposible, absolutamente imposible, ser digno súbito del reino de Dios si no se purifica, si no se limpia, si no se santifica el cuerpo. Y para obtener la pureza, la limpieza
Y la santificación del cuerpo es necesario, además de lo dicho en el Salmo 15, separar los ojos de las concupiscencias del mundo lascivo y pecaminoso, romper los lazos que aten al creyente a la sociedad impía, profana y materialista, nutrir la inteligencia con los preceptos sanos y las doctrinas morales y religiosas enseñadas en la santa palabra de Dios, conservar el alma libre de toda mancha del mundo, mantener el corazón limpio de toda impureza, acariciar sentimientos nobles y elevados, poseer una irresistible fuerza espiritual contra toda especie de tentaciones, contrarrestar virilmente toda influencia maligna y dejar que el Espíritu Santo tome completa posesión de todo nuestro ser, para que crezcamos en el conocimiento de Dios y de la gracia del Señor Jesucristo. Escuche esto, hasta llegar a la plenitud del hombre perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo digo gloria a Dios y aleluya por esta santa enseñanza. La santa palabra de Dios da 4 nombres al cristiano, tomados de las 4 gracias cardinales que son muy esenciales para la salvación. Le nombra creyente por su fe, hermano por su amor, discípulo por su conocimiento y santo por su santificación. La naturaleza de la consagración es, pues, la santificación del cuerpo, porque está escrito: santos seréis, porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Aleluya. Y la santificación es esencial y necesaria en el sentido absoluto, porque también está escrito: porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y si nos estamos preparando para ir al encuentro del Señor, entonces necesitamos ser santificados. Y por último, veamos el objeto de tal consagración. Ya vimos el motivo, ya vimos la naturaleza de la consagración, y ahora vamos a ver el objeto de la consagración. Consideremos el objeto de la consagración, escuche esto, que es la adoración divina. ¿Cuál es el objeto de la consagración entonces? La adoración divina. Repita conmigo, adoración divina. San Pablo escribió: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Escuche, al final dice que es vuestra adoración, es decir, es vuestro culto racional. Y culto racional es adoración a Dios. Hemos dicho ya que el motivo de la consagración son las misericordias de Dios, que la naturaleza de esa consagración es la santificación del cuerpo. Y ahora examinemos el objeto de la misma consagración, que es la adoración divina, porque el objeto de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es el culto racional, es decir, la adoración a Dios. La adoración divina es un acto neta y exclusivamente religiosos, y consiste en rendir el debido homenaje, pagar el propio respeto, obsequiar la santa veneración y tributar la sagrada alabanza a la deidad, o sea, al Dios trino y uno,
no tan solo por su excelsa y gloriosa y sublime personalidad y por sus perfecciones divinas, sino también por los beneficios que concede y los beneficios que imparte. Esta adoración debe ser siempre seria y solemne y estar caracterizada de una devoción sincera, una contrición humilde y espiritual, un reconocimiento de nuestra indignidad, confesión de pecados, sentimientos benévolos y pensamientos reverentes. El doctor Spurgeon, gran evangelista internacional en su época, en uno de sus sermones dijo: entre los cristianos hay personas que los domingos sienten cierta clase de reverencia hacia Dios, pero durante los 6 días de la semana viven como si no hubiera Dios. Cuando están en la casa de adoración reconocen que Dios está allí, y si no temen o tiemblan, sin embargo se comportan con respeto y reverencia. Pero fuera de allí, fuera de la casa de Dios, durante 6 días se comportan como si Dios no existiese. Esas personas fuera del templo se conducen como si Dios fuera ciego y sordo y eternamente abstraído de todo lo que se hace en la superficie de la tierra. Procuremos no caer en esa absurdidad, porque toda la tierra es la casa de Dios y los cielos son el techo de su templo. Por tanto, debemos adorar a Dios, y si adoramos a Dios como Dios, entonces debemos adorarle en todas partes, supuesto que el Señor Jesús enseñó: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. Cuando adoramos a Dios como Dios, nos sometemos a su santísima voluntad y guardamos sus mandamientos por más gravosos que nos parezcan, y hacemos las cosas que son agradables ante su presencia. Reconocemos nuestras responsabilidades y cumplimos con nuestros deberes, porque a Dios adoraréis y a Él solo serviréis. Pensad por un momento en lo que haría el Espíritu Santo en este mundo pecaminoso, si todos los que llevan el precioso y honroso nombre de cristianos fuesen santos en cuerpo, alma y espíritu, santos en sus pensamientos, santos en sus sentimientos, santos en sus acciones, santos en su vida íntima, santos en sus propósitos, santos en sus hogares, santos en su vida conyugal, santos en sus procedimientos y asuntos en sus relaciones. Cuánta religiosidad y actividad habría en congregaciones, cuánto entusiasmo, fervor y reverencia en las reuniones cristianas, cuánta espiritualidad en los congregantes, cuánto amor, tolerancia y caridad entre los feligreses, cuánto interés en la propagación del evangelio y cuánta honradez y honestidad en las acciones. Entonces, la adoración a Dios no sería rutinaria, monótona, ritualista o ceremonial, sino una adoración buena, justa, propia, legítima, agradable y aceptable ante la presencia de Dios. Una adoración sincera, reverente y racional. Una adoración, en fin, que glorifique, honre y exalte a Dios sobre todas las cosas. Terminamos con esto. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Amén.